¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso regresamos con el ejercicio número 2 del examen de selectividad del año 2017-2018 de Biología de la Comunidad de Madrid. Se trata de la opción B y es un problema que tiene que ver con las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. Es un problema de genética. En este problema nos dan un esquema que muestra la transmisión de un carácter que nos dicen que está representado por símbolos oscuros en una familia y nos dicen que está producido por un gen autosómico con dos alelos. Además, que en este caso no tiene mucha importancia, nos dicen que los cuadrados representan a los hombres y los círculos representan a las mujeres. Digo que este dato no tiene mucha importancia, puesto que nos dicen que es un gen autosómico y por tanto no está ligado al sexo. Independientemente de si es un hombre o una mujer, no vamos a tener ningún tipo de diferencia a la hora de analizar el problema y de resolverlo. De hecho, en el apartado C del ejercicio nos piden la diferencia entre un gen autosómico y uno ligado al sexo. Bueno, pues vamos a comenzar con el apartado A del ejercicio, que vale 0,75 puntos, menos el último apartado que vale medio punto, los otros dos valen 0,75. Nos preguntan si se trata de un carácter dominante o un carácter recesivo y nos piden que lo justifiquemos. Esto no es un 50-50. Tenemos que dar una razón por la cual es dominante o es recesivo. Vamos a suponer que es recesivo y vamos a llegar a contradicción y por tanto vamos a demostrar de esta manera que se trata de un carácter dominante. Si un carácter es recesivo, quiere decir que los dos alelos, por definición, del individuo que manifiesta dicho carácter en su fenotipo son recesivos. En biología normalmente los alelos se representan con letras y se reservan las mayúsculas para los alelos dominantes y las minúsculas para los alelos recesivos. En este caso yo voy a utilizar la letra A para el alelo dominante, la A mayúscula, este sería el alelo dominante, y la A minúscula para el alelo recesivo. Podemos tener tres posibilidades básicamente en los alelos que posee un individuo para un determinado carácter. Podemos tener dos alelos dominantes, A mayúscula, A mayúscula. Podemos tener un alelo dominante y un alelo recesivo, que es lo que se conoce como un individuo heterocigótico. El primer individuo sería homocigótico. El segundo sería el heterocigótico, A mayúscula, A minúscula. O podemos tener dos alelos recesivos, que también sería un individuo homocigótico, pero que manifiesta en su fenotipo el carácter recesivo. Entonces estamos suponiendo que los individuos que manifiestan el carácter en su fenotipo tienen este genotipo, A minúscula, A minúscula. De manera que observamos en nuestro esquema que en la primera generación los dos individuos, el individuo 1 y el individuo 2, manifiestan la enfermedad porque están coloreados con un color oscuro y por tanto tendrían este fenotipo en el supuesto que hemos dado. ¿Qué ocurre? Que cualquier cruzamiento entre dos individuos que tienen A minúscula, cualquier cruzamiento nos daría A minúscula, A minúscula. Hagamos el cruzamiento que hagamos con los distintos alelos de los individuos. Y esto quiere decir que entonces todos sus descendientes tienen este genotipo A minúscula, que es precisamente el genotipo que manifiesta, que hace que se manifieste la enfermedad. Bueno, la enfermedad, el carácter, no tiene por qué ser una enfermedad, el carácter que nos dan. Sin embargo, observamos que tanto el individuo 3 y el individuo 4, que son descendientes de la segunda generación, que son descendientes de estos dos, no lo manifiestan porque no están coloreados, de manera que esto no puede ser, con lo que llegamos a la conclusión de que se trata de un carácter dominante. ¿Cómo se justifica el hecho de que en la segunda generación haya individuos que manifiesten el carácter y otros que no, cuando los dos padres lo manifestaban? Bien, pues esto será porque los padres serán individuos heterocigóticos y entonces, por probabilidad, puede darse la casualidad de que algunos de ellos reciban dos alelos recesivos de sus padres y por tanto no tengan ningún alelo dominante que haga que se manifieste este carácter. De manera que con esto hay que redactar todo lo que he dicho más o menos, pero podríamos justificar perfectamente el apartado A del ejercicio. El apartado B, por su parte, es un poco más práctico y en el apartado B nos piden los genotipos de los individuos de la primera generación, del individuo 1 y 2 de esta primera generación, y nos piden también los genotipos de sus descendientes, que no son todos los de la segunda generación, sino que son del 2 al 5. Nos piden los genotipos de todos estos individuos. Vale. Para determinar los individuos de la primera generación,
Vamos a suponer, sabemos que manifiestan el carácter, que es un carácter dominante, de manera que ambos tienen que tener obligatoriamente un alelo dominante. Vamos a suponer que alguno de ellos no tuviese un alelo recesivo, es decir, que uno de ellos fuese homocigótico. Si tenemos un individuo homocigótico, es decir, A mayúscula, independientemente de con qué individuo se cruce, cualquiera de los descendientes va a llevar un alelo dominante, un alelo A mayúscula. Cualquier cruzamiento entre estos dos tiene una mayúscula. Me da igual que el otro sea una minúscula o que lo otro sea una mayúscula. Como tiene una mayúscula, quiere decir que tiene un alelo dominante y por tanto que cualquier descendiente de este individuo va a manifestar el carácter. Sin embargo, volvemos a lo mismo de antes. El individuo 3 y el individuo 4, que son descendientes de estos dos, no lo manifiestan, de manera que esta situación no se puede dar. Es decir, que sabemos que ambos individuos tienen que llevar un alelo A mayúscula, un alelo dominante, pero no pueden llevar dos dominantes, de manera que llegamos a la conclusión de que ambos llevan uno dominante y uno recesivo, y por tanto ambos individuos son heterocigóticos. Es decir, lo voy a ir poniendo en el esquema, que este individuo es A mayúscula, A minúscula, y este otro individuo también es A mayúscula, A minúscula, de manera que ya tenemos los genotipos de la primera generación. Ahora vamos con los genotipos de los descendientes. En el caso del descendiente número 2, vamos a utilizar exactamente lo mismo. Sabemos que es un individuo que, como presenta el carácter porque está coloreado con negro, lleva un alelo A mayúscula, pero tiene hijos que no manifiestan el carácter, como es este de aquí, de la tercera generación, que no está coloreado de negro, de manera que no manifiesta dicho carácter. Esto quiere decir que también tiene que ser heterocigótico por el mismo motivo. Si llevase dos alelos dominantes, el hijo obligatoriamente tendría un alelo dominante y por tanto manifestaría el carácter. De manera que llegamos a la conclusión de que este de aquí también es A mayúscula, A minúscula. Y este mismo razonamiento, no lo voy a repetir, vamos a utilizarlo para el quinto, que tiene un hijo que no manifiesta el carácter y sin embargo él sí lo manifiesta, de manera que ya tenemos esto justificado. Por su parte, como se trata de un carácter dominante, como hemos dicho en el apartado A, y los individuos 3 y 4 no manifiestan el carácter, estos no pueden tener un alelo dominante, porque si no lo manifestarían. De manera que tienen dos alelos recesivos y por tanto ambos son A minúscula, A minúscula. De esta forma ya tenemos determinados los genotipos de la primera generación y de sus descendientes y tenemos hecho el apartado B del ejercicio. Y finalmente en el apartado C del ejercicio nos preguntan por la diferencia entre un gen autosómico y uno ligado al sexo. Para justificar esto hay que ir al cromosoma en el que se encuentra dicho gen, es la justificación. Los seres humanos somos individuos diploides, es decir, 2n con n igual a 23. 2n marca el número de cromosomas que tenemos 46 cromosomas por tanto. Pero el último par de cromosomas, n es el número de parejas de cromosomas que tenemos, el número de parejas de cromosomas homólogos, la última pareja está reservada para los cromosomas sexuales. Entonces un gen que se encuentre en dicha pareja de cromosomas es un gen ligado al sexo, que va a ser muy importante en la genética, en la herencia, ya que no van a tener la misma propensión a manifestarlo en su fenotipo los hombres que las mujeres, ya que los hombres son individuos que tienen en esa última pareja XY y las mujeres, estos son los hombres, y las mujeres tienen esa última pareja XX. Puesto que el cromosoma Y es ligeramente más corto que el cromosoma X y no tiene los mismos genes, pues hay ciertos caracteres en los que un hombre pues, es más propenso a manifestarlos siendo estos caracteres dominantes, simplemente porque solo puede tener un alelo de dicho carácter. Entonces, por eso es importante saber diferenciar entre herencia ligada al sexo o este tipo de herencia autosómica en que no ocurre esto. Entonces, podríamos asegurar que un gen autosómico es el que se encuentra en los otros 44 cromosomas, que no son los dos últimos, los de la última pareja, que se conocen como cromosomas somáticos. Justificando esto, yo creo que ya estaría bien el apartado C de este ejercicio, y esto sería todo. Muchas gracias, hasta la próxima, os dejo en la descripción el Twitter donde podéis preguntarme cualquier duda, suscribiros y muchas gracias.